Pues que ahora los contribuyentes, personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza, ya no presentarán declaración anual, solamente declaraciones mensuales en lo que respecta al año fiscal 2024. Sí, todo esto deriva a través de una versión anticipada, hay que decirlo, la cuarta versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2024, dada a conocer en el portal del SAT el pasado jueves 3 de octubre de 2024. Alguien preguntará, oye, ¿y estas facilidades ya han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación? La respuesta es no. Entonces, vamos a aplicar lo dispuesto en la regla miscelánea 1.8 de dicha resolución miscelánea y que establece que aquellas publicaciones en el portal del SAT que se publiquen de manera anticipada y que den beneficios a los contribuyentes, pues se hará la aplicación en beneficio de los mismos. Y esta facilidad prácticamente de liberar la declaración anual para las personas físicas que tributan en ese régimen simplificado de confianza la ubicamos en la regla miscelánea 3.13.7. He de comentar que el texto original contiene solamente 2 párrafos y con esta cuarta versión anticipada de la segunda resolución de modificaciones y que también cuando ya sea publicado en el Diario Oficial de la Federación se agregan 2 párrafos para que entonces dicha regla 3.13.7 contenga 4 párrafos. Para poder desarrollar esta explicación, voy a referirme a 3 tipos de contribuyentes dentro del régimen simplificado de confianza. El primer grupo, los contribuyentes del reciclo en lo general. El segundo grupo, los contribuyentes que tributen a través de una copropiedad. Y el tercer grupo, las personas físicas que tributen en el régimen de confianza, pero con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Vamos con el primer grupo. Recordemos que en lo general, todos los contribuyentes que opten por tributar en el régimen simplificado de confianza tienen diversas obligaciones, pero resaltan 2 en lo particular. Uno, el presentar declaraciones mensuales a cuenta del impuesto anual y la segunda, en efecto, presentar la declaración del ejercicio. Pero como estamos observando en ese párrafo tercero de la regla 3.13.7, se considera la liberación de manera obligatoria de ya no presentar dicha declaración del ejercicio. Y entonces alguien preguntará, oye, ¿y qué tratamiento le voy a dar a esas declaraciones mensuales que se consideraban a cuenta del impuesto del ejercicio? Bien, el mismo párrafo tercero de la regla antes mencionada considera que esos pagos mensuales tienen el carácter de pago definitivo. Alguien preguntará, Mario, ¿y a todo esto qué es un pago definitivo? Bien, va a corresponder a ese ingreso que no se acumula a los demás por los cuales se deba pagar el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, salarios, actividad empresarial, intereses, dividendos, etcétera. Entonces, lo que quiere decir que los pagos de impuestos que se hayan realizado en enero, ahí van a quedar. No tendrán un efecto de recuperación o aplicación en la declaración anual. Entonces, vamos a observar que solamente por 2024 se está liberando de esa obligación de presentar la declaración anual. Los contribuyentes así siempre conservarán su obligación de presentar declaraciones mensuales y esto lo reitero para los contribuyentes en lo general, porque posiblemente te vas a preguntar, Mario, ¿qué pasa con las personas físicas del reciclo pero del sector primario? Te lo explico en el tercer grupo más adelante. Entonces, no pierdas de vista esta situación de que ya solamente serán, en vez de pagos mensuales provisionales, ahora son pagos definitivos. Pero entonces, de aquí pueden darse algunos escenarios, como por ejemplo, tengo los ingresos, le aplico la tasa que le corresponde, que va desde el 1% hasta el 2.50%, y pensemos que el impuesto a cargo es de 600 pesos. También se establece que tendremos que restar el impuesto sobre la renta retenido por las personas forales. Recordemos que en la tasa del 1.25%. Pensemos 400 pesos. Entonces, la diferencia de 200 pesos la tengo que pagar sí o sí. De eso no hay ningún problema, no hay liberación. Sigo con las declaraciones y pagos mensuales.
Pero ahora, ¿qué pasaría si el impuesto a cargo, después de aplicar la tasa sobre los ingresos cobrados amparados con CFDI, pensemos que el impuesto sea de 500 pesos? Y resulta que las personas morales hicieron una retención de ISR de 600 pesos. Entonces, impuesto a cargo 500 menos 600 retenidos, pues nos quedaría un impuesto a cargo cero. Pero aritméticamente tendríamos un saldo a favor porque recordemos que en tanto tuvimos las declaraciones mensuales, no se generaron saldos a favor, sino que el efecto de aplicación y recuperación se daba en la declaración anual. Pero como ya no existe a partir de 2024, ¿qué hago con esos 100 pesos de saldo a favor aritméticos? Bien, tendremos que revisar los transitorios en su artículo cuarto transitorio de esta segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2024. Se establece que vamos a poder solicitar en devolución esos saldos a favor solamente de 2024 y esto será a partir de diciembre del año 2024. Este video se está grabando en el mes de octubre, por lo que hay que esperar para revisar la forma, si será a través del formato electrónico de devoluciones o algún esquema un tanto automatizado para tener la recuperación de esos pagos en exceso. Entonces tengo aquí a este primer grupo de contribuyentes y reiterando lo siguiente: la liberación de la declaración anual es obligatoria. Solamente voy a presentar declaraciones mensuales. Pero entonces de esto puede derivar un caso que vivimos en 2022 y 2023, particularmente con las personas físicas asalariadas. Sí, porque supóngase este caso: persona física del reciclo, pensemos que tiene un negocio, alguna profesión o algún arrendamiento. Ingresos del año, 1,000,000 de pesos. Por ahí presentó sus declaraciones mensuales y el impuesto anual, pero simultáneamente también tuvo ingresos por sueldos y salarios de un solo patrón y en este caso todas las nóminas estuvieron timbrando. Alguien podría decir, oye, pues por salarios no tiene la obligación, pensemos ingresos de 300,000 pesos, no excede 400,000 y no tiene la obligación. Pero al tener esa convivencia de salarios más régimen de confianza y no exceder 3,500,000 pesos, pues por los ingresos de salarios prácticamente se presentaba declaración anual. Recordando entonces que, si bien es cierto, son dos ingresos en el ejercicio 2022 o 2023, los cálculos se hicieron de manera independiente. Pero ahora entonces que ya no hay declaración anual, esta persona física que tiene ingresos por salarios 300,000 de un solo patrón, pues con base al artículo 98, fracción tercera de la ley del ISR, pues no tendría la obligación de presentar declaración anual, puesto que no excedió 400,000 pesos, puesto que no obtuvo otros ingresos por los cuales se obliga a acumular los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Importante considerar para esa fecha próxima, abril 2025, con la obligación de la declaración del ejercicio. Bien, vamos ahora a revisar al segundo grupo de contribuyentes. Sí, porque entonces vamos a encontrar a las personas físicas que, si bien es cierto, están llevando a cabo las actividades empresariales o a través del otorgamiento del uso goce temporal de bienes inmuebles, esto es, el arrendamiento vía copropiedad. Recordemos que tanto en ley, pero principalmente en la resolución miscelánea fiscal, se permite que aquellas personas físicas que obtengan ingresos vía copropiedad, y abro un paréntesis, incluida también la sociedad conyugal con base al artículo 92 de la ley del ISR, con las condiciones que los ingresos totales de los copropietarios respecto a la copropiedad no excedan 3,500,000 pesos y que el individual pues tampoco se exceda de 3,500,000 pesos. Entonces, se ha permitido que presenten tanto la declaración mensual como la declaración anual. ¿Y qué ocurre entonces en cuanto a este cambio de la liberación de no presentar declaración anual? El primer grupo, en lo general, como te señalé, de manera imperativa no presentan dicha declaración, pero las personas físicas que estén en copropiedad
o la sociedad conyugal pueden optar por presentar dicha declaración del ejercicio. Así lo establece la regla miscelánea 3.13.7 en su párrafo tercero de esta resolución miscelánea fiscal. Pero recordemos cómo es que opera la copropiedad, porque con base a ese artículo 92 y la regla 3.13.20 y 3.13.21 se señala que se tiene que designar a un representante común de la copropiedad. Este representante estaría obligado a expedir comprobantes, a presentar declaraciones, a llevar los libros de contabilidad. Pero para efectos de las declaraciones, pues podemos tener alternativas u opciones respecto a la forma en cómo se presentan las declaraciones. Recordemos que existe un representante común y existen los representados, todos ellos copropietarios. Para estos efectos, una primera opción de tributación sería que el representante común cumpla con las obligaciones fiscales de todos los representados, y entonces los representados quedan liberados de entonces presentar la declaración mensual y solamente estarían presentando la declaración anual, tanto representante común y ahora sí los representados. En la inteligencia que el representante común presentará tanto declaraciones mensuales como la declaración anual. Lo que quiero decir entonces es que los representados mensualmente se lavan las manos y esperan su obligación en la declaración del ejercicio. Pero reitero, están también con esta alternativa de opción de presentar o no presentar dicha declaración del ejercicio. Pero la otra opción en cuanto a la presentación de declaraciones es que los representados puedan señalar a través del aviso del RFC: ¿sabes qué? Yo voy a presentar como representado mis obligaciones respecto a los ingresos que perciba de dicha copropiedad. Entonces, representante común y representados presentan declaraciones mensuales y cuando lleguen a declaración anual tendrán la opción de presentar o no presentar, reitero, con lo que establece el párrafo tercero de la regla miscelánea 3.13.7. Y vamos a revisar el tercer grupo de contribuyentes, que son las personas físicas que tributan en el régimen simplificado de confianza, pero que obtienen ingresos de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Aquí hay que considerar, primero, están tributando en el régimen de confianza. Segundo, para tener derecho a esa exención de ingresos de hasta 900,000 pesos, deben tener ingresos exclusivos, lo que representa entonces el 100% de los ingresos del sector primario y que se permite la convivencia de los ingresos por pensiones y jubilaciones. Sabemos entonces que si este agricultor, ganadero, etcétera, obtiene ingresos adicionales por salarios, por intereses, pues técnicamente ya no hay exclusividad. La única combinación exclusiva del 100%, pues nos la va a dar los ingresos propios del sector primario, más pensiones y jubilaciones. Entonces, en tanto los ingresos no excedan 900,000 pesos, pues quedo liberado de presentar declaración mensual de ISR y declaración anual de ISR. Tengo así entonces la obligación de presentar la declaración del impuesto al valor agregado, que si bien es cierto, actividades grabadas al 0%, debo cumplir con esa obligación. La DIOT, igual por facilidad administrativa, quedó relevado, aunque mi sugerencia y evidentemente opinión personal es que se envíe dicha DIOT con motivo de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, este primer grupo, desde un peso hasta 900,000, pues no le afecta esta regla 3.13.7. Pero, ¿qué pasa si la persona física del reciclo sector primario excede ingresos de hasta 900,000 pesos? Pues técnicamente tenemos en la regla miscelánea 3.13.28 la facilidad también de no presentar declaraciones mensuales y sí presentar la declaración anual. La condición para estar liberado de presentar declaraciones mensuales es que se expidan todos los comprobantes fiscales que establece el artículo 113G, fracción quinta, por los ingresos de agricultura, ganadería, silvicultura o de pesca, para entonces quedar relevados. Pero aquí, para quedar relevados de la declaración mensual y obligados a la declaración anual. Y alguien podría preguntar: oye Mario, es que fíjate que mis ingresos del reciclo sector primario son de 3 millones de pesos. No excedo 3.500.000 pesos.
Si bien es cierto, la regla miscelánea 3.13.28 me libera de las mensuales y sí del anual, alguien podría preguntar, Mario, ¿y me beneficia la regla 3.13.7 de la que estás hablando? Lamentablemente no. El párrafo cuarto, otra vez, de la regla 3.13.7 reitera la obligación de presentar dicha declaración del ejercicio. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo ubicarnos en el supuesto que nos aplique. Te lo reitero, primer grupo, contribuyentes en lo general. Sí, el mecánico, plomero, vendedor, arquitecto, abogado, psicólogo, arrendador. El segundo grupo, aquellos que tengan ingresos vía copropiedad o incluso sociedad conyugal. Y el tercero, las personas físicas del régimen de confianza con actividades propias del sector primario. Si bien es cierto, esta es una facilidad, considero pues que hay que evaluar otros escenarios, como por ejemplo el uso de algunos beneficios como son deducciones personales o los estímulos fiscales de colegiaturas para el siguiente año, porque entonces esto nos estaría ayudando a optimizar una carga fiscal por ingresos distintos a, en este caso, régimen de confianza. No pierdas de vista que aún permanece o subsiste la obligación de conservar comprobantes fiscales de gastos e inversiones. Subsiste la obligación de la determinación del IVA con base también, perdón, de la PTU con base al artículo 113E de la ley del ISR y lo propio en cuanto al impuesto al valor agregado. El único beneficio es de las 7 obligaciones que se consignan en ese artículo 113G de la ley del impuesto sobre la renta, curiosamente la fracción séptima me relevan de la obligación de presentar declaración anual. Reitero, solamente en cuanto al año fiscal o ejercicio 2024, 2022 y 2023. Si tienes la omisión y el SAT no la ha detectado vía requerimiento o vía expulsión, preséntala porque no va a ser que te alcance esa aplicabilidad y provoque la expulsión del régimen simplificado de confianza, que también hay facilidades, pero eso te las explico en otro video.